Buenas, espero que la paz de Dios esté con todos vosotros y que Él, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nos corone a cada uno de nosotros y a cada uno de los que me están viendo con la corona de la vida eterna. Quiero compartir una pequeña palabra de parte del Espíritu Santo de Dios. Eh, Mientras conducía o iba en la moto, eh, llegó palabra a mi vida de parte del Espíritu Santo de Dios. Y hoy quiero compartir contigo una pequeña enseñanza de parte del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe algo? Yo venía y me preguntaba y el Espíritu Santo trataba conmigo y pude entender y te pregunto, te hago la pregunta, ¿cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? Yo me hacía la pregunta dentro de mí, ¿cuál es mi enemigo? Hay personas que tienen problemas porque no han sabido identificar cuál es el enemigo que tienen. ¿Sabe algo? La palabra del Señor y el Espíritu Santo está para guiarte y darte a entender cuál es tu lucha, contra qué estás luchando. Hay versículos bíblicos y la palabra del Señor nos enseña y nos habla y nos deja entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades de las tinieblas. ¿Sabe algo? Pero yo he podido llegar y darme cuenta de que nuestra lucha a veces la desenfocamos del verdadero enemigo que tenemos. Y el Espíritu Santo me daba a entender algo y podía entender y darme cuenta de algo, que a veces hay muchos creyentes, muchas personas que buscan al Señor y que lamentablemente tienen la oportunidad de o más bien se dejan influenciar para herir, para destruir a su hermano, para destruir a su compañero, a lo que realmente Jesús dijo, a amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús estaba dando una enseñanza y dándonos a entender que nuestra lucha no es contra mi hermano, nuestra lucha no es contra el que está al lado mío. Hay veces que el que está al lado tuyo se levanta en tu contra, pero no es que lo debes de ver como tu enemigo, sino como la herramienta el cual te va a catapultar al propósito de Dios. Si tú buscas en toda la palabra del Señor, te vas a dar cuenta de que todos los que se levantaron en contra de alguien que tiene propósito de parte del Señor, en contra de un profeta, en contra de un maestro, en contra de alguien que tenga un propósito de libertar a un pueblo de parte del Señor, usted ha visto que todo lo que se levantaron en contra fueron puentes para que ellos pudieran alcanzar el propósito el cual Dios había plasmado en ellos. Dios, escuche esto, porque es muy importante. Dios no te va a dar un propósito con un camino llano. Dios no te va a dar un propósito y te va a decir, mira, ahí está la tierra prometida, y te va a decir, ve que tú no tendrás obstáculos. Si tú te pones a analizar y a darte cuenta en la palabra del Señor, cuando el pueblo del Señor, Él le dijo que fueran y que marchasen y que Él le iba a dar una tierra que fluyera leche y miel, usted se da cuenta que donde primeramente lo pone Dios a atravesar una gran prueba y una gran situación es cuando ellos están frente al Mar Rojo. Están frente a un problema innumerable, a un problema muy grande que para ellos no tiene solución. Lo primero que Dios va a hacer contigo es ponerte en una situación donde tu capacidad humana no entienda, entiende que hay victoria. Es lo primero, porque Dios no te va a poner a ti en un lugar donde Él no va a exhibir su gloria. Todo lo que Dios hace es para que su gloria sea manifestada y para que las multitudes entiendan el gran poder del Señor. Por eso Él pone la gente, puso a su pueblo delante del Mar Rojo, para que el pueblo de Él entendiera que no era un hombre que lo estaba sacando de la esclavitud, que no era mano de hombre, que no era dioses de palo, ni de yeso, ni nada construido por mano de hombre que lo estaba sacando de su oprobio y de su opresión. Si usted puede dar cuenta que Dios lo puso a ellos, perdón, en medio de una situación que la mente humana dije, ¿cómo vamos a pasar? Los egipcios vienen detrás y aquí delante el problema todavía es mayor, es más grande. Tenemos un mar implacable que no podemos atravesar y un gran ejército de a caballo detrás de nosotros.
Ese es el primer punto que tú debes de entender. Cuando tú tienes propósito de parte de Dios y tú arremetes contra tu hermano, tú sabiendo que es la herramienta que Dios ha puesto en tu camino para que tú veas la perfección de lo grande que es Dios y lo grande que Él va a ser en medio del problema que se levanta. Y yo me estoy dando cuenta y el Espíritu Santo me está llevando, dándome a entender que estamos luchando en contra de nosotros mismos. Por eso la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo es asolado y cae. Y usted ve tanta gente tirándose uno con otro. Usted ve tanta gente metiéndose el cuchillo ellos mismos, unos con otros, y tirándose, y cuál tiene mejor ministerio, y cuál habla mejor, y cuál canta mejor, y cuál alaba mejor, y cuál tiene más lengua. Esto no se trata de esto. Esto se trata de que si tú eres mi hermano y si tú tienes un ministerio, yo ore para que tu ministerio avance. Yo no puedo entrar en celo porque el ministerio no es algo nuestro, es algo que viene de parte de Dios, es algo que viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, mi celo debería ser que tú no caigas. Mi celo debería ser que tú escales en Dios y que tu ministerio alcance multitudes de almas, porque es el mismo reino, es el mismo reino. Entonces, hay mucha gente, el Espíritu Santo me daba a entender que hay mucha gente, escuche esto, que hay mucha gente que hacen caer a su hermano, porque su hermano se levanta, lo apedrean, porque su hermano se levanta, le hace la guerra, ellos van en contra de su hermano. Pero el Espíritu Santo me daba a entender y me decía, ¿y por qué ellos no van en contra de su carne? ¿Y por qué ellos no van en contra de sí mismo? ¿Y por qué ellos no murmuran su propio ser? ¿Y por qué ellos no se dan cuenta de su propia condición? Por eso la palabra dice que primero revise la viga de tu ojo. El Señor está dando una enseñanza y te está diciendo a ti que tu primer obstáculo eres tú mismo. Quien murmura primeramente de ti eres tú mismo, porque el problema es que cuando tú murmuras de tu hermano, estás murmurando de ti mismo. Cuando tú calumnias a tu hermano, está calumniándote a ti mismo. Entonces debes de entender de que tú debes de sacar la viga de tu ojo para poder ver la que hay en los demás. ¿Cómo crees que vas a ver la viga de tu hermano si tus ojos están sucios? ¿Cómo crees que vas a poder limpiar la vista de tu hermano si tú no ves? ¿Cómo crees que tú vas a poder fundamentar a tu hermano para que permanezca si tú vives cayendo? ¿Cómo tú crees que vas a corregir a tu hermano si en ti están las faltas? Es que debes de entender de que primero debes de revisarte a ti mismo, debes de pelear contra ti mismo, sacar de ti lo que te detiene, lo que hace. Y pude entender por el Espíritu Santo de Dios que la guerra tenemos dos enemigos. El enemigo es aquel que desobedeció y aquel que cometió transgresión contra Dios, que hoy no hace la guerra, y nuestra propia carne, porque dice la Biblia, cuídate de la que duerme a tu lado, de la que está contigo. No está hablando de tu esposa, no está hablando de tu hermano, está hablando de ti mismo, de la que no se arrepiente, de este polvo que es de la tierra, de este polvo que usted no se ha dado cuenta y usted no ha podido entender que Dios no puede tener visitación contigo si tú no estás en el Espíritu. Usted no ha podido ver y darse cuenta que solo a veces en sueño y en éxtasis y cuando usted tiene una vida de oración y una vida de ayuno que sale de usted la carne, es que usted puede tener una visitación de Dios. Pero hay gente que no entienden esto y hay gente que no ayunan, hay gente que no quieren salir de su carne, salir de este cajón para tener visitación de Dios, para poder tener dirección del Espíritu Santo de Dios. Así que yo te invito en este día que por favor recuerda que tu lucha no es contra tu hermano. Por eso el Señor Jesús encerró todos los mandamientos en uno solo: amar a Dios. Después de amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. En dos, el que ama a su prójimo como a sí mismo, cumple todos los mandamientos.
Por eso el Señor te está dando a entender y te está dando a decir que si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, es porque ya tú has sido libre, ya no hay nada que te puede acusar, porque eres libre verdaderamente. Así que yo te invito a que te acerques al Señor, a que cuando tu hermano se levanta, recuerda que es el puente en el cual tú vas a tener victoria.